aportes de las neurociencias a la comprensión del miedo y los trastornos de la ansiedad. El profesor Enrique Tellez Vargas solo pidió que lo reconociéramos como médico psiquiatra. Es médico, psiquiatra, profesor, investigador, conferencista, maestro y amigo que hoy nos va a acompañar en esta jornada académica. Profesor Jorge Enrique Tellez Vargas, con el corazón lo llamo aquí a que nos acompañe y nos lleve de viaje. Bien, buenos días. Pues estas reuniones, siempre con un toque afectivo, son muy importantes y realmente hacen más que podamos sintonizar los corazones primero que la parte intelectual. Es muy grato siempre estar acá en esta aula máxima, que para nosotros además pues tiene todo el recuerdo de quien fue nuestro profesor y compañero, el profesor Henry García, y les agradezco al instituto, a las directivas y en especial a los miembros de la parte docente que me hayan invitado a hablar con ustedes sobre los aportes de la neurociencia en la comprensión del miedo y la ansiedad. Aparentemente uno podría pensar que vamos a hablar de muchas cosas, pero lo que hemos querido revisar es hacia dónde van las investigaciones o qué hay de nuevo en toda esta parte de investigación. Obviamente hay un punto importante y es empezar a hablar del célebre dios Pan, como asustaba en los bosques griegos a quien acusaba llegar a interrumpir sus coqueteos con las ninfas, y entonces de ahí, de ese susto que tenían los que se adentraban en los bosques, aparece la palabra pánico. La palabra pánico está referida al dios Pan. Y aparecen dos palabras que en el español a veces nos cuesta trabajo hablar si hablamos de ansiedad o de angustia, sin embargo en los alemanes y los ingleses los tienen muy claro, y es poder hablar de ansietas, que es congoja, aflicción, agobio. Estaríamos hablando de una preocupación, algo que de alguna manera nos pone a pensar. Y en segundo lugar el angor o estrechez, que lo hemos visto como el angor pectoris, pero que estaría relacionado con la angustia. Serían dos cuadros totalmente distintos. Sin embargo, cuando hablamos de los trastornos de ansiedad, colocamos todos en unos mismos sacos. Podríamos pensar que el angor estaríamos mucho más relacionado con los pacientes con trastorno de pánico, en tanto que la ansiedad estaría relacionada con el trastorno de ansiedad generalizada. El segundo punto es mirar la opción de verlo en los aportes de cómo en la investigación el mismo Freud ya había hecho algunas diferenciaciones entre las neurosis actuales, que tendrían que ver con los estados de ánimo ocasionados por los eventos que el paciente estaba teniendo y que correspondería a la neurosis de angustia y la psiconeurosis. Y después se aparecen los trastornos de ansiedad, que era también una categoría donde todos los trastornos de ansiedad estaban. Sin embargo, ya en el DSM-5 empezaron a quitar algo que siempre estaba como trastorno de ansiedad, pero que no era realmente para cumplir los elementos del trastorno de ansiedad, como era el trastorno obsesivo compulsivo. Lo que quiere decir esto es que, por un lado, tenemos la psicopatología de la ansiedad, la vivencia de la ansiedad, la semiología de cómo el paciente, lo que nosotros vemos en el paciente, cómo el paciente la expresa, y por otro lado, las categorías diagnósticas que no siempre nos acompañan o nos hablan especialmente de esto. Esta imagen usted la conoce, que es de Hitchcock, y él nos dice que el miedo lo vamos a definir, y es muy importante los estudios del Dr. Ledoux, que es tal vez la persona que más se ha puesto a entender la relación que hay entre el cerebro y el afecto. De hecho hay un libro en español que se llama El cerebro emocional. Y este doctor tiene la opción de pensar que hay un estado subjetivo y un sentimiento que experimentamos cuando estamos amenazados. Eso sería el miedo. El miedo sería una reacción actual frente a un evento o frente a una situación o frente a que aparezca alguien que nos produzca una sensación de miedo. Esto se va a expresar facialmente. Podemos verlo con una serie de muecas que inclusive estos gestos ya vienen codificados. Los niños, a pesar de que no pueden prever el miedo, los niños lo están planteando, tienen los comportamientos entre los cuales lo que nosotros miraríamos más es lo que se ha visto en el manejo del estrés, que es cómo yo evito o afronto algunas situaciones, como me puedo congelar frente al miedo.
y por otro lado una serie de cambios fisiológicos que se pueden presentar independientemente de que haya aparecido el estresor o no. Los cambios fisiológicos se pueden mantener después de que pasa el susto. Después de que pasa el susto nos da menos miedo, que estuvimos muy mal y seguimos teniendo la taquicardia, la sudoración, etc. Estos puntos nos llevan a pensar entonces que frente a la reacción de miedo es una reacción compleja frente a una amenaza inminente, y en ese sentido ya íbamos llevando con los elementos de lo que serían las neurosis actuales, pero que implica la acción de varios circuitos cerebrales. Este es un concepto que comienza a mostrar que el cerebro no funciona por sinapsis, sino que son diferentes estructuras que van a estar activas unas y otras van a estar inactivas, otras modulan, otras regulan, para producir una acción. La acción frente al temor y el miedo van a ser circuitos defensivos. El primero es detectar y responder a la amenaza. En ese sentido tenemos que la mayoría de los estresores los vamos a identificar visualmente y obviamente vamos a tener una respuesta directa a la retina, pero inmediatamente el cerebro le va a asociar con la experiencia que tengamos y con la intensidad del estresor, y ahí va a tener un juego muy importante la amígdala. El segundo punto es que frente al miedo empiezan a aparecer conductas defensivas. Las conductas defensivas es desde la taquicardia, la sudoración, la tensión para salir corriendo, o sentir que yo me puedo congelar, y podríamos pensar que inclusive son defensivas, y así se veían las respuestas de disociación o las respuestas de conversión frente a una situación de tipo dramático o traumático. Y por último, aparecerían ajustes fisiológicos defensivos que no están relacionados solamente con que yo esté preparado para luchar, sino que se tienen que mantener para poder completar la respuesta. Si yo no mantengo la estimulación del simpático, a pesar de que haya desaparecido el estresor, puede ser que la respuesta quede incompleta y entonces no va a cumplir su función, que es mantener la homeostasis y recuperar la adaptación del individuo. En ese sentido hay varias cosas. La primera, comenzamos en 1884, casi que ustedes saben que James es el padre de lo que se llama la psicología actual. Él hablaba de que frente a un estímulo sensorial, lo importante es la percepción que tengo del estímulo. Y esa percepción, cuando yo me va a producir una expresión emocional, lo cual a su vez es la que me permite a mí que yo tenga miedo. Es decir, mientras yo no tenga taquicardia y no tenga sudoración, no voy a sentir miedo. De hecho, los niños a veces nosotros les ponemos temor. Los niños nacen con una capacidad de escudriñar el mundo, y a veces tenemos que enseñarles que están corriendo riesgos que solamente lo van a aprender frente a situaciones especiales. Pero era lo que teníamos en el 1884, no conocíamos mucho el cerebro. Posteriormente Cannon, que lo recordamos porque es el padre del término homeostasis, de la fisiología de la homeostasis, en 1935 dice que lo más importante no es la parte que yo tenga emocional, sino que yo sea capaz de percibir que este estímulo es peligroso. Es decir, hay una parte cognitiva frente al temor. Yo puedo pasar, y eso es lo que tiene también otro elemento importante, y es que en la medida que yo pase por la experiencia, también puedo sensibilizar el temor y puedo disminuir la respuesta que tengo frente al miedo. Las dos teorías hoy sabemos que se intrincan, y entonces podemos pensar que la primera teoría de James es los estudios que ha hecho Pansep, que lo hizo especialmente con las ratas. Nos puedo hablar de que las ratas inclusive se ríen y se hacen cosquillas entre ellas, cosas que nosotros no veíamos que pudiera pasar. Implica que hay una amenaza, un sistema sensorial, y inmediatamente un circuito del miedo que está conformado por la amígdala, el hipotálamo y el sistema límbico. Y esto nos va a producir una respuesta de miedo que nosotros vemos, las respuestas de conductas defensivas y las respuestas fisiológicas. Tal vez cuando ustedes ven a algunos pacientes que uno esperaría que no tuvieran miedo, las respuestas son muy intensas. Los pacientes con depresión tienen con mucha frecuencia lo que son depresión y ansiedad, tienen una cara de miedo tremendo, tienen miedo a todo lo que pueda pasar, a no mejorarme, a que no pueda hacer el almuerzo, etc. Estas respuestas están dadas entonces por la amígdala. La amígdala es un sensor que va a poder modular e identificar la respuesta de miedo, y está dada entonces por una visión de la retina, un manejo de la respuesta de la amígdala e inmediatamente una respuesta del hipotálamo a través de todo lo que es el eje hipotálamo-adrenal, con aumento de los glucocorticoides, aumento de la hormona liberada corticotropina. Pero lo importante de esto es que frente al miedo yo me puedo paralizar, pero la otra situación es que estoy
preparado inclusive para huir o preparado para tomar situaciones que a veces uno frente al miedo no la haría. Inclusive diría son situaciones que esa persona no sé por qué se lanzó, no sé por qué esa persona tomó esa decisión. Inclusive situaciones que uno diría es un acto de impulsividad, una situación automática. Y eso se debe a que el hipotálamo y la amígdala inmediatamente tienen una respuesta con todo lo que es la respuesta de la serotonina. Entonces la serotonina es el neurotransmisor que está mejor relacionado, que tiene mejores comunicaciones como ustedes ven, y no solamente tiene que ver con la corteza, con el hipotálamo, con el axis límbico, sino que inclusive tiene que ver con todos los elementos que implican tensión muscular y las respuestas de los diferentes núcleos que están en el tallo. Entonces tenemos una respuesta de serotonina con una respuesta hormonal. ¿Por qué la respuesta hormonal? Porque es mucho más rápido, es mucho más generalizada. Si no fuéramos solamente por los neurotransmisores, tiene una respuesta muy lenta y estaría solamente dada para los circuitos que tienen que ver con la serotonina. Si ustedes seguramente leyeron El corazón del ladrón de Edgar Allan Poe, pues se nos está diciendo que nos cuenta que unas personas son nerviosas, extraordinariamente nerviosas, desde chiquitos han sido nerviosos, pero ¿por qué dicen que estamos locos? Simplemente lo que tengo es ansiedad. Esta situación lo que puede mostrarnos es que ese circuito podría estar alterado, puede nacer alterado, o que esté excitado cuando no toque, esté desincronizado. Y en esta gráfica queremos mostrar cómo la amígdala tiene una serie de conexiones. La primera, ya la hablábamos con el locus coeruleus, la amígdala va a producir que el locus coeruleus inmediatamente al activarlo va a producir noradrenalina, la serotonina, la acetilcolina, y esto nos va a llevar a tener una respuesta de vigilancia, poder ver dónde está el estresor, qué tanto ese estresor sigue siendo peligroso o no. Tengo una actividad parasimpática que no es la que va a predominar, porque la que va a predominar es la actividad simpática con liberación de la ACTH y obviamente el cortisol. Una respuesta parabraquial para aumentar la frecuencia respiratoria y estar preparado con una mejor ventilación. Una detección de la conducta, cuando yo estoy en miedo todo se paraliza. Así no esté paralizado, si no tenga una situación de, podríamos decir, de tipo conversivo, mi respuesta está paralizada en la identificación y el poder valorar la intensidad del estresor, una hiperreflexia con un estado de alarma, y algo muy importante que veíamos en la actriz de la película de Hitchcock, es cómo tengo una acción sobre el trigémino, que es la que me permite a mí mostrar que tengo miedo y que tengo una situación. Esa situación de miedo en algunas especies podría llevar a que la reacción de miedo, que se paren los pies también, los pelos también nos van a llevar a que el agresor tenga unas situaciones de poder huir. Pero aquí me lleva también a que de alguna manera, cuando yo tengo miedo, la otra tenga una posibilidad de que el otro me ayude en una situación de empatía. Entonces, la amígdala y el hipocampo tiene una situación muy importante. Frente al miedo, las respuestas son individuales. Cada uno es dueño de sus propios miedos. Segundo punto, va a evaluar el contexto. Por eso a veces nosotros podemos sentir que cuando estamos caminando solos, los árboles nos pueden hacer que aparezca una reacción de miedo cuando realmente no lo hay. Yo puedo sentir el miedo. Y algo importante es los aportes que hizo Cloninger para pensar que las dimensiones que tenemos nosotros, con las cuales nacemos, como en la evitación del daño y la búsqueda de lo novedoso, van a estar relacionadas con la posibilidad de afrontar peligros, y a la vez esas dimensiones nos van a llevar a poder buscar situaciones que nos permitan desarrollarnos o inhibirnos en las respuestas de lograr lo que nosotros queremos. Y esta es una dimensión que lleva, por ejemplo, a que de pronto yo preferiría viajar a Europa con Héctor Mora, el periodista, y no irme con Pirri, ¿no? En cambio otros irían con Pirri, que tiene la posibilidad de que él posiblemente evita menos daños y busca más lo novedoso. Esto implica que hay un aprendizaje y una desensibilización, que ese aprendizaje y la desensibilización, no siempre todo lo que a nosotros nos pasa es traumático. Es posible que la experiencia sea dolorosa, pero el aprendizaje nos ayuda a ampliar el horizonte, a tener un repertorio más de afrontación. Y por último, comienza a mostrarse cómo los nuevos estudios de neuroimágenes muestran que las personas que tienen una respuesta individual y una evaluación del contexto ya alterado, porque tienen una amígdala hiperactiva, son las que van a ser mayores problemas de estrés postraumático cuando se enfrentan en situaciones que para otra persona
no serían tan graves, o sea que de todas maneras habría una vulnerabilidad. Y esto sería lo que miraríamos, ¿no? Hay unos estresores en el ambiente, hay unos estresores también de la vida diaria, el abuso sexual, el trauma, y entonces las diferencias individuales, la percepción del estrés, que va a hacer que yo comience por la amígdala con el núcleo basal, y este núcleo basal a su vez va a activar el núcleo central. ¿Qué es lo importante del núcleo central de la amígdala? Que es el que produce la hormona liberadora de corticotropina, es el que maneja la producción de la hormona liberadora de corticotropina, no es el hipotálamo, es este el que después va a producir el hipotálamo, y por eso a veces vamos a encontrar que la persona va a seguir actuando, y a pesar de que el paciente no esté en situaciones de miedo, va a tener el cortisol alto porque se puede quedar pegado esta respuesta. Entonces las respuestas de miedo o de huida, el cambio en las dietas, el ejercicio, todas estas respuestas están relacionadas con la respuesta que tiene la amígdala. Respuesta fisiológica que, como decíamos, lo que buscan es volver otra vez a la adaptación, pero cuando no se logra la adaptación, cuando esta respuesta es inadecuada o prolongada, empieza a aparecer lo que se llama la carga alostática, o sea, el desequilibrio o la desadaptación del individuo que está lleno de miedo. Esta parte sería fácil, es lo que nosotros vemos en el paciente con pánico. El paciente con pánico comienza la crisis con una sensación que me falta el aire. Es una percepción de que me falta el aire, empieza a tratar de respirar, no sé por qué me falta el aire, pero sé que no tengo la razón porque estoy respirando bien. Esa sensación de que me falta aire inicia la ansiedad inicia el aumento de la frecuencia respiratoria, me cansan los músculos, con lo cual los músculos respiratorios incrementan la sensación de que me falta el aire, incrementa la ansiedad, incrementa la taquipnea, mayor cansancio de los músculos respiratorios, y se crea el circuito que empezó por una sensación de que me faltaba el aire. Esa es la respuesta de nuestros pacientes, la aparición de la crisis de angustia, donde lo que sabemos, que ustedes ven en esta imagen de cómo la amígdala está hiperactiva. Se hiperactivó sin que tuviera una razón, una situación de peligro en la cual el paciente esté. Circuitos defensivos alterados, la amígdala. El segundo punto, hablábamos, es que hay conductas defensivas. El paciente con la crisis de pánico va a buscar a dónde me voy, salgo corriendo, y de ahí donde va a buscar ayuda. Puede ser de congelamiento, de evitación, pero lo que es importante son estas, la taquicardia, la hiperventilación, la diaforesis, que se van a mantener. Y estos recuerdan que son los que los pacientes estamos como señalamiento de que viene la crisis. Y viene ya el gran miedo, no de que me falte el aire, sino que ya empiezo a chequear en mí mismo, en mi cuerpo, qué es lo que puede estar previniendo la crisis a través de esos ajustes fisiológicos. Por eso nuestros pacientes nos van a decir, igual que Edgar Allan Poe, que es imposible explicar cómo la idea penetró en mi cerebro, pero una vez penetrada me acosó día y noche, y comienzan a aparecer todos esos elementos que llamamos de evitación, de rumiación del miedo. Cuando comenzamos, hablábamos del hipocampo como una respuesta independiente que tenía que ver con la situación del estrés, pero hoy se ha ido integrando. Entonces, la amígdala, tenemos la acción del hipocampo que me trae la información, y la amígdala a su vez, ya el locus ceruleus que hablábamos de la noradrenalina. Esta área que comienza a tener importancia, que es de GABA, la región gris periaqueductal, es la que produce la sensación de angustia. Cuando se estimula esta área, se produce la actuación. Entonces estamos hablando que cuando nosotros utilizamos las drogas GABAérgicas, como son las benzodiazepinas, estamos actuando realmente sobre la posibilidad de disminuir la respuesta de la amígdala, el núcleo parabraquial, que tiene que ver con la capacidad respiratoria, y algo que para nosotros no tenía mucha importancia, que sabíamos que estaba ahí, que era el tálamo. Hoy el tálamo comienza a tener una importancia en la corteza de la ínsula. La ínsula tiene que ver con la capacidad de apropiarme del mundo, la ínsula tiene que ver con la capacidad de ver mi mundo, tiene que ver con la proyección del ser. Entonces ya volvemos a lo que había planteado Kahneman y Barr. Una amenaza, un sistema sensorial, con dos vías. El circuito de sobrevivencia defensiva, que es la amígdala, con las respuestas defensivas, las respuestas fisiológicas, esto es lo que nosotros llamamos estrés, y un circuito cognitivo, que tiene que ver con el aquí y ahora, con la información que tenemos para saber si en este momento tenemos miedo o no, y esto es lo que se llama la memoria de trabajo. Es un circuito cognitivo que está coordinado por la corteza prefrontal, y este es el que realmente me produce miedo.
Cuando yo puedo empezar aquí, tengo una ansiedad, ¿verdad? Con el prójimo, hoy porque estoy ansioso, quiero llegar a tiempo, etc. Yo sé que lo tengo. Pero lo que me hace a mí sentir que esa ansiedad pasó es que ya me encuentro con ustedes, hemos mirado la situación, ya se inició el proceso que queríamos y entonces la reacción de ansiedad o de miedo va a disminuir. Ahora, este circuito, pues obviamente tiene una capacidad de reverberación y es lo que pasa con nuestros pacientes que tienen el trastorno de ansiedad generalizada. La señora que se queda esperando que el niño no llega a las 11 de la mañana, de noche, y empieza a llamarlo, como no le conteste, entonces ya viene toda la situación de lo que nuestro querido amigo Aaron Beck hablaba de las situaciones cognitivas de catástrofe y de generalización. Afortunadamente, tenemos una parte, a pesar de que aquí tenemos el sistema límbico, tenemos una parte de la corteza subgenual, es una parte de la corteza prefrontal que tiene conexiones directas, es la única parte del cerebro, del glóbulo frontal que tiene conexiones directas sobre la amígdala y es capaz de funcionar, y es capaz de, digamos, de apaciguar la amígdala, es lo que nosotros llamaríamos tomar conciencia, ponernos a pensar, es lo que utilizan ahora en esas técnicas que se llama, fijamos en la atención plena, el mindfulness, relájese, tome, y es porque tenemos la capacidad de disminuir esta respuesta. Eso lo sabemos que las personas que hacen meditación, pues la frecuencia cardíaca no sube, la frecuencia respiratoria se mantiene, y entonces no tengo la percepción de que estoy acelerado. Tanto la corteza subgenual como la amígdala van a tener una respuesta importante, y es que en la depresión se va perdiendo, se va atrofiando la corteza subgenual, y por eso también tenemos los estados de ansiedad y de miedo que tienen nuestros pacientes, que se pierde la capacidad de inhibir la amígdala, y además la amígdala incrementa las conexiones dentro de ella misma, con el cual hay un incremento de la ansiedad, y con lo cual vamos a tener que de las conexiones de la amígdala que hemos revisado en la anterior diapositiva, tenemos problemas con la memoria, con la atención, con la emoción moral, con la categorización y toma de decisiones, inclusive con la percepción. Entonces lo que empezó como una alteración solamente de la amígdala, una disminución de la corteza subgenual, se va a manifestar en una serie de síntomas cognitivos que no son los síntomas del miedo. Y este gráfico tan complicado es una estructura muy pequeña que se llama la estría terminalis. La estría terminalis tiene 18 núcleos, y los 18 núcleos pues obviamente le han ido buscando cosas. Yo aquí quise resaltar, por ejemplo, el núcleo oval. Este núcleo oval integra la información del afecto y las valencias negativas. Tiene la capacidad de saber dónde está el peligro, qué es bueno, qué es malo y cómo estoy yo desde mi estado de ánimo. Tiene que ver con la ansiedad, pero mire todo lo que tiene que ver con la hormona liberadora de corticotropina, con el GABA, con la dopamina, con las encefalinas. O sea que además de eso tiene, de todas las conexiones y esta serie de núcleos, va a tener la acción de diferentes neurotransmisores. El circuito anterolateral es el que maneja el feedback negativo del eje hipotálamo adrenal. Si yo tengo una lesión o una estimulación de este núcleo, voy a tener una respuesta de aumento del cortisol o disminución del cortisol, con lo cual tendríamos respuestas de miedo. Pero este circuito tiene que ver con la oxitocina. Y en los animales es el que tiene que ver con el apareamiento, con acercarme al otro. Podríamos pensar que también tendría que ver con los circuitos de la ansiedad social. Porque la persona con ansiedad social nunca le ha pasado nada, pero tiene temor de acercarme al otro, o de que frente a una situación de estar frente al otro o a los demás, yo entro en una situación de ansiedad. El circuito dorsomedial me da la información social. ¿Cómo están ustedes? Yo tengo que estar mirando la capacidad que tienen de atención, etc. Pero no estoy luchando o luchar o huir para ajustarme. Este también tiene que ver con la posibilidad de mantener la respuesta del hipotálamo y obviamente de la respuesta del eje hipotálamo adrenal. El ventral es el área que tiene mayor número de producción de noradrenalina. A pesar de que la adrenalina se produce en el locus coeruleus, es en este núcleo ventral de la estría terminalis, y entonces esta parte va a tener relación con la excitación y con la evaluación del medio. Y por último, el fusiforme tiene que ver con el dolor y la tensión. Como vemos, es un circuito, son varios circuitos que van a tener conexiones con el hipotálamo, con el área ventral tegmental. Esta área es la que produce dopamina, o sea que de alguna manera también tiene que ver con el aprendizaje, cómo yo soy capaz de afrontar las situaciones. En la medida que las afronto, pues tengo la posibilidad de ampliar mi repertorio frente a las diferentes situaciones de miedo.
Pero además de todas estas conexiones, esta es el área del cerebro que tiene mayor número de receptores de serotonina. Y además de eso, tiene los receptores alfa y beta adrenérgicos, que son los que tienen que ver con miedo, con ansiedad, con impulsividad, etc. Lo cual está diciendo que esta estrella terminal, con todos estos elementos que tiene, es la que evalúa el contexto. Esta se va a activar cuando el contexto funciona. Y los estudios que hicieron son bien fáciles. Lo primero es, si todos le tenemos miedo a las arañas, no mucho, ¿no? Pero una tarántula tal vez sí. Entonces, cogieron personas normales y le pusieron la tarántula. La tarántula activó la amígdala, ¿cierto? Pero también cuando me toca la tarántula, se activa el contexto. El contexto es que yo estaba aquí, pero entonces se activa también la corteza, las vías terminales. En cambio, los pacientes que eran fóbicos tenían, desde que apareció la tarántula, dijeron vamos a tener una tarántula, ya estaba activada la amígdala y estaba activada, no la amígdala, sino esta área, que es la área de que estaba diciendo voy a estar en una amenaza. Es la forma de presentificar el miedo, de adaptarme al miedo. Y hoy esta estrella terminal nos está hablando que es capaz de regular el afecto, los estados emocionales, la excitación, la motivación para la conducta y el apego social. Y además tiene que ver con las diferencias sexuales porque es dimórfica, es diferente, es mucho más grande esta estrella terminal en los machos que en las hembras, tanto en los animales, de mamíferos, como en el ser humano. Cuando se altera, miedo permanente, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de estrés postraumático, ansiedad social, aumento de la conducta antisocial y agresividad y disparidad en la disfunción del tratamiento de géneros masculinos y femeninos. Este podría de pronto explicarnos por qué los trastornos de ansiedad son mayores en mujeres, lo mismo que los trastornos de tipo depresivo. Les hablaba de la ínsula. Entonces la ínsula, que es esta, nosotros tenemos dos modos de conformarnos. Un modo, que es el modo que se llama el modo automático, es cuando yo llego, miro, cuando nosotros nos despertamos lo primero que miramos es el entorno. A veces preguntamos si este que amaneció, ¿qué hace aquí? Claro. Si es peligroso o no. A veces no sabemos dónde amanecimos, sobre todo cuando estamos en vacaciones, etc. Pero una vez lo manejamos y nos damos cuenta que no hay un peligro, podemos entrar a la red ejecutiva central, que es la corteza dorsolateral, que es la que toma decisiones, planea, es la parte esa intelectual que nos gusta. Cuando yo estoy en reacción de miedo, no puedo estar en esta situación. Y hay una, que es la red de salida, que la maneja el área del círculo, por circunvolución del círculo anterior, y la ínsula, que es la que permite que yo esté en modo de miedo o en modo de tranquilidad y función. Cuando estamos en la depresión, esta ínsula es incapaz de manejar esta respuesta y la persona se va a quedar en una respuesta de modo automático con miedo. Igual pasa en el paciente que tiene una ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizada, o en el paciente que tiene un trastorno de estrés postraumático, cosa que no sucede en el paciente con pánico. El paciente con pánico solamente va a sentir miedo cuando estoy en situaciones que podría darme el episodio. Entonces, obviamente no vendría acá porque qué tal que pueda pasar algo, se estaría sentando a la salida, no iría al cine, de pronto no va a haber una situación aglomerada, no monta el Transmilenio, porque, pero el circuito está funcionando. En cambio, el paciente ansioso no sabe por qué tiene miedo y no puede entonces defenderse del miedo. ¿Por qué? Porque el miedo requiere que yo ponga atención, lo monitoree, lo evalúe y tenga unas acciones metacognitivas, tenga una capacidad de introspección para poder evaluar el miedo. Y resulta que los pacientes que tienen problemas con la estría terminales y con la amígdala tienen problemas en el esquema corporal, en el esquema emocional, el circuito de sobrevivencia también está alterado, tienen problemas calores y fríos, y el mismo calor y frío les produce a ellos la sensación de que estoy en una situación de peligro, tienen problemas también con el manejo de la energía, sobre todo la energía cuando yo tengo que afrontar la energía física, la capacidad de fatiga, tiene una memoria semántica donde me va a recordar todos los episodios que fueron parecidos por los cuales yo pasé, y también tienen problemas para procesar las nuevas emociones. Esta es la parte que planteaba Carmen Olivar hacia 1935, y hoy podemos entender con todos los elementos que nos da la neuropsicología y las neurociencias cuál era la verdadera
razón de la parte cognitiva. Y ya para ir integrando, pues tenemos que pensar que son todas las cortezas, las diferentes áreas del cerebro las que participan en la evaluación del miedo y en el manejo de la ansiedad. Entonces, por un lado, la corteza parietal temporal es la que me da mis razones sobre la temporalidad, sobre mi corporalidad. Esta corteza se atrofia en los pacientes ancianos. Y dice que los pacientes ancianos tienen dificultades y casi siempre para expresar la ansiedad y la depresión. Muchas veces la expresión y la ansiedad, como decía el profesor Taborda, lo van a ejemplar de quejas somáticas. Tengo miedo a muchas cosas. Este es un paciente que siempre está quejando. Lo vamos a ver el viejito que se volvió hipocondríaco. La corteza motora que está preparada para manejar los premotor. Luego la corteza premotora que tiene que ver con las respuestas oculomotoras y el trigémino. La corteza prefrontal dorsal que sabemos que es la que maneja la información de la respuesta. Todo lo que hablábamos de planeación, las funciones ejecutivas. La capacidad orbitofrontal para inhibir la respuesta, para poder entender que no todo lo que está pasando va a ser peligroso, porque aquí lo que pasa es que el paciente va a darle importancia a toda la información que va recibiendo, entonces vive lleno de información falsa. La integración de las funciones viscerales, yo tengo el miedo. Al fin y al cabo el que me dice cómo estoy con los demás es el estómago. Cuando yo estoy con miedo tengo un nudo en el estómago. Cuando estoy enamorado tenemos mariposas en el estómago. ¿Y qué decimos? Esta persona me cae bien. ¿Cómo es agradable hablar con esa persona? Y esa corteza orbitofrontal y las funciones afectivas motivacionales que tienen que ver con la corteza del cíngulo. Recuerden que la corteza del cíngulo tiene que ver con la hiperactividad, pero también con la motivación y con la posibilidad de adentrarme en el entorno. Cuando se altera, voy a tener la apatía, la indiferencia al medio, no me importa lo que está pasando. Y en muchos pacientes podría ser que el compromiso en la corteza del cíngulo sea la que me esté hablando del anhedonio. Todos estos elementos con el tálamo, con el núcleo estriado, con la sustancia nigra, y nos faltó aquí colocar la parte del eje hipotálamo adrenal, la parte que tiene que ver con la amígdala y también con la estría terminales. ¿Cuál es el problema entonces desde el punto de vista del tratamiento? Es fácil entenderlo desde el punto de vista que sabemos que la psicoterapia tranquiliza, un buen abrazo ayuda, escuchar al otro ayuda, pero los problemas son farmacológicos, porque la mayoría de los estudios que se han hecho es como yo entreno a las raticas para que sean capaces de afrontar el miedo. O sea, como es casi igual que si yo tengo miedo de ahogarme en la piscina, me meto más en la piscina y me suelten a ver qué pasa. Esa no es lo que realmente pasa. Eso me podría ayudar con las situaciones de miedo real. Y esto lo sabe la persona que tiene miedo. Si tengo miedo, nos tomamos 2 traguitos y se mejora el problema. Ya sabemos que eso puede funcionar. El problema son cómo no tenemos un modelo animal para hablar de los procesos cognitivos del miedo, porque no sabemos qué es lo que está pasando. Y esos son los que realmente nos complican, el cómo entender el miedo de los demás. Y los ensayos clínicos que hicieron con la hormona liberadora de corticotropina pues no dieron muy buenos resultados, porque resulta que sí nos ayuda en la parte que tiene que ver con la percepción de miedo, pero no nos ayuda a manejar el que usted afronte el miedo. Entonces tenemos dificultades, por eso a veces lo único que nos queda son los benzodiazepinas. Pero también recuerdan que todas las drogas que tienen acción serotoninérgica terminan solucionando el problema de la ansiedad. Y los pacientes dicen, pues yo vengo por un trastorno ansioso, ¿por qué me da un antidepresivo? Y es porque deberíamos, porque esas drogas van a actuar sobre las estrías terminales y van a ser capaces de regular el déficit que hay de serotonina. Lo llamativo es este estudio de la doctora McGrath de hace 2 años, que fue capaz de comparar la acción de la ínsula, si estaba activa o no estaba activa, en los pacientes con trastorno de ansiedad, y la respuesta que tenían estos pacientes a que le diéramos escitalopram o que participaran en 10 sesiones de terapia cognitiva conductual. Y lo que encontró es que cuando la ínsula estaba activa, esos pacientes tuvieron mejor respuesta con el escitalopram. Es decir, hay una acción que permite farmacológica disminuir eso. En cambio, los pacientes que tenían la ínsula tranquila, no estaba hiperactiva, tenían una mejor respuesta frente a la ansiedad con las estrategias de tipo comportamental cognitivo. Nos muestra entonces que tendríamos que mirar que dependiendo de los diferentes circuitos nosotros podríamos funcionar de una manera. Por ejemplo, los trastornos del estrés postraumático en hiperactivación de la amígdala
problemas para consolidar el miedo y la ínsula, y hay una hipoactivación del sistema límbico. Los trastornos de ansiedad generalizada, el circuito es la corteza del cíngulo y la corteza prefrontal, con una hiperactividad de la vía de la emoción que no es capaz de manejarlo la corteza prefrontal. Entonces aquí, por eso la doctora Magda encontró que nosotros realmente podríamos funcionar con medicaciones serotoninérgicas, pero también, obviamente, con las terapias de tipo cognitivo. El trastorno obsesivo compulsivo sería una ineficiencia de los circuitos corticostateados tálamo-corticales, o sea, por eso ya el DSM-5 lo sacó, porque no tendría que ver con los circuitos de la amígdala, sino tendría que ver más con el monitoreo, con la percepción de que la acción que yo hice realmente terminaba siendo hecha, y entonces podría cerrar el circuito. Para concluir y agradecerles pues, su apoyo y participación, pues es tratar de entender que el circuito sí es bien complicado, tiene muchos elementos, pero que podríamos en miras de la parte académica poderlo entender como que hay una respuesta frente a los estímulos externos que está dada por muchos elementos, pero que tiene una modulación cognitiva donde hay factores que son importantes de la extinción de las respuestas aprendidas, donde hay unos factores neuroendocrinos y donde hay unos factores importantes que son la activación del parasimpático. El problema es que el parasimpático nosotros hace mucho tiempo no lo utilizamos. El parasimpático sirve mucho para la digestión. Nosotros estamos acostumbrados a comer rápido, pero no le damos tiempo para digerir. El segundo, que sirve para el sueño, pero nosotros tampoco dormimos. Sirve para relajarnos, la mayoría no tenemos un hobby, no tenemos algo que realmente nos permita salir del día a día, de nuestra rutina. Y sirve para otras cosas que también son muy queridas, pero que ahora no le gastamos mucho tiempo, que es inclusive la sexualidad. Entonces lo importante es que nosotros seamos capaces de ponernos en modo parasimpático. El problema del modo parasimpático es que requiere tiempo, y en esta cultura de que todo es ya, realmente el tiempo no nos ayuda mucho. Sin embargo, lo que hacemos en terapias, en psicoterapia, en motivación, es como decirle a nuestros pacientes que si usted cambia el estilo de vida, no tiene que ser todo mindfulness, pero nos va a ayudar a poder manejar estas respuestas. Importante entender que la ansiedad implica una alteración, como veíamos en el circuito, de muchos daños. Puede ser la recepción de los estímulos sensoriales, puede tener la hiperactividad, y ese es el problema que tenemos con la fibromialgia. Para algunos la fibromialgia no existe, para otros el paciente que la tiene sí sabe que tengo algo que me produce un dolor, y obviamente no es el dolor que están acostumbrados, que teníamos nosotros acostumbrados a ver, que tiene que ver con la función del tálamo. Lo sabíamos, los pacientes que tenían tétanos, pues obviamente cualquier cosita hacía que entraran en crisis. La percepción del espacio exterior, el mundo social, la corporalidad, todos esos elementos de sentir que tengo factores de despersonalización me van a producir miedo. Las alarmas interoceptivas, el procesamiento subcortical y córtico de la información, que es lo que tendríamos que ver con lo que era el trastorno obsesivo compulsivo, el que la función ejecutiva no actúe, o por el contrario, otras acciones como por ejemplo los mecanismos hipocampales de integración de la memoria y la conciencia, los estados disociativos, los sistemas de recompensa, las respuestas aferentes, autonómicas, endocrinas, neuroquímicas y motoras. O sea que realmente es una respuesta generalizada como la planteó Celie. El miedo nos hace que no solamente lo sintamos, sino que lo percibamos y lo vivenciemos. Pero también es importante entender que ya sabemos algunos elementos como las alteraciones del desarrollo y la evidencia traumática que generan diferentes modalidades de ansiedad, lo cual quiere decir que tendríamos que entrar muy temprano, por ejemplo, a ver cómo es que estos chicos que están siendo abusados sexualmente, que están abusados psicológicamente, que están en bullying, tenemos que entrar muy rápidamente a lograr que esos circuitos no se alteren, porque van a tener todas las dificultades después. El segundo punto es poder entender que en la medida en que nosotros conozcamos más los cuadros de ansiedad, la fisiopatología, vamos a hacer diagnósticos más específicos y vamos a tener acciones terapéuticas más efectivas. En el fondo, ese circuito que aparentemente nos ayudó a mantener el equilibrio que nos lo dieron para poder afrontar el día a día, pues realmente tenemos que verlo en forma integral para poder seguir pensando que nuestros pacientes tienen la posibilidad de mantenerse en equilibrio y recuperar el equilibrio. Muchas gracias.